Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿nos escuchás bien? Yo, bárbaro. Sí, ahora sí, Perfecto. ahora sí. ¿Cómo está tu voz, Patricia? Y más o menos, pero hoy no tengo que hablar mucho, tengo que escuchar. Hoy tenés que escuchar, no creas, acá te vamos a hacer hablar, ¿eh? Queríamos... No, bueno, pero esta tarde tengo que escuchar, tengo que escuchar la propuesta salarial. Sí. Y en forma obediente como una docente. ¿Cómo? Y en forma obediente como debemos ser los docentes. Claro, calladito, respetuosamente, para ver qué es lo que nos ofrece el gobierno provincial, en realidad. Porque usted es muy insurrecta, me parece, ¿eh? Te escucho muy bajo, Marisa. Hola, ¿y ahí? Sí. Porque usted es muy rebelde. Y bueno, así nos ha hecho la vida, digamos. Bueno, te dejo con Pedro para que te pregunte bien cómo está la situación de los docentes. Patricia, bueno, hoy se reúnen a la tarde, por supuesto, el gobierno provincial está tratando de destrabar este tema con respecto a la paritaria docente. Yo les voy a hacer dos preguntas. Primero, que los empleados estatales provinciales hayan arreglado un 25%. Esto, a ver, dificulta un poco la situación de la pelea docente que estaba, por lo menos reclamando un 35%. No, porque en realidad nosotros tenemos nuestro conflicto propio, que lo hemos iniciado incluso no solamente en este 2017, sino ya a mediados del 2016, cuando pedíamos reapertura de paritaria para volver a discutir salarios que entendíamos habían perdido el poder adquisitivo con el proceso de inflación. En realidad nosotros lo que estamos esperando es una propuesta superadora a lo que nos hicieron hace 20 días atrás, consistente en un 19%. Vamos a ver en qué consiste, no solamente en el tema del porcentaje, sino cómo se compone cualitativamente el incremento, es decir, en qué consiste, si respeta las escalas de antigüedad, si respeta la jerarquía de los cargos. Esas cuestiones son importantes porque no solamente tienen que ver con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo de la propuesta. Vamos a ver en qué consiste y en función de eso después debatiremos con los compañeros y serán los docentes de las escuelas quienes lo resuelvan. Pero bueno, cada uno de los gremios tiene la posibilidad y el derecho de aceptar o no la propuesta salarial que le hagan. En este caso, bueno, los compañeros del sector público lo han aceptado. Exacto. Bueno, y por el otro lado, esta paritaria nacional que uno está en la dulce espera, por ahí que las provincias vayan arreglando, ¿no? ¿Dificultaría también un poco el tema de la paritaria nacional? ¿O ustedes dejarían librado también a eso dentro de la negociación? No, independientemente, las provincias pueden acordar salarios, digamos, en cada una de las jurisdicciones. Quienes están complicados sí son las provincias que no llegan al piso salarial y que por lo tanto no solamente necesitan de ese piso, sino fundamentalmente de los fondos del gobierno nacional para alcanzar a pagar a todos los docentes ese piso. La provincia de Santa Fe lo supera, siempre superó ese piso, pero eso no quiere decir que no necesite la paritaria nacional, por el contrario. La paritaria nacional, además de fijar el piso, fija un porcentaje estimativo que debería más o menos respetar todas las provincias, además de discutir cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Me interesa especialmente debatir el tema del aporte para los programas socioeducativos, la capacitación docente, los mismos operativos de evaluación y demás. Todo eso se debería discutir en paritaria y todo eso se nos está siendo negado por la intención del gobierno de no reabrirla. Claro. Y tirarle de alguna manera la pelota a las provincias para que resuelvan. La misma ministra Balaguer reconoció en el primer encuentro de este año en la paritaria docente provincial que la nación no estaba mandando los fondos completos para los programas socioeducativos que se implementaban a través de la nación y que se derivaron a cada una de las provincias. En realidad nosotros entendemos que el gobierno provincial debería también reclamar fuertemente la reapertura de la paritaria para discutir no solamente salarios, sino los fondos que el gobierno nacional manda a las provincias. Claro, lo que pasa es que, a ver,
el gobierno nacional, si espera que las provincias un poco arreglen, me parece que después el negocio va a ser no darle a las otras la posibilidad de tener esa paritaria nacional. Bueno, lo que pasa es que justamente la ley de financiamiento educativo prevé no solamente la paritaria, sino prevé justamente ese fondo compensador que el gobierno nacional está obligado a enviarle a las provincias que no llegan al piso salarial, para que justamente puedan pagar a los docentes ese salario mínimo, independientemente de que otras provincias como Santa Fe acuerde un salario superior. Acá la gravedad de la decisión del gobierno nacional pasa por el incumplimiento de leyes nacionales que fueron ampliamente debatidas y consensuadas, que llevó mucho tiempo y que llevó marchas, paros, medidas de fuerza y demás, hasta que tuvimos el de financiamiento educativo. El incumplimiento de leyes nacionales es una cuestión muy grave por parte del gobierno nacional, además de todas las cosas que está haciendo el gobierno para desmerecer nuestra lucha, como llamar a voluntarios, contratar troles, decir barbaridades de los docentes, en definitiva responsabilizarnos de todos los males y de alguna manera poner a toda la sociedad en contra de los docentes, que eso es lo que le gusta evidentemente hacer al gobierno nacional, que todos hablen mal de los maestros, a pesar de los 400.000 que fuimos el miércoles en la Plaza de Mayo. Patricia, a eso quería referirme, ¿no? La gente por ahí dice, es un acto político, pero uno cuando ve las imágenes de tanta gente, de tantos docentes, es histórico, porque los docentes siempre tuvieron miedo a manifestarse, a participar, y lo que se ha logrado, decimos, bueno, un acto político, entonces es preocupante también para el gobierno que si es un acto político también, todo es política, por supuesto, pero como obviamente, es más la que educación, exacto. La educación es un hecho político, la educación es un hecho político, los docentes somos actores políticos de esta realidad que nosotros pretendemos cambiar. Lo del miércoles pasado fue realmente histórico. Quienes tuvimos la posibilidad de estar en la marcha vimos, los miles y miles y miles de docentes de todo el país, además, no eran solamente de Buenos Aires, de todo el país, que marchábamos pidiendo no solamente la reapertura de la paritaria, sino además marchábamos contra las políticas de ajuste del gobierno nacional. Fue realmente una marcha y un acto histórico, donde pudimos ver que la gente nos acompañaba. Cuando caminábamos por las calles yendo para la plaza, nos pasó lo mismo que el 6 de marzo. A los costados de las calles, la gente apoyando y bancando el conflicto, apoyando a los docentes, diciéndonos que no bajemos los brazos, que de alguna manera somos ejemplo de lucha. Y creo que eso es lo que quisimos demostrar, que no nos queda otra más que salir a la calle a gritar y a reclamar por lo que entendemos que son nuestros derechos y que nos costó tanto conseguir. No es una cuestión, la paritaria no nos la regaló nadie, la reclamamos en la calle conjuntamente con todos los docentes. Aparte yo creo que los padres también han tomado conciencia, Patricia, porque todos sabemos que paritaria no es solamente un reclamo salarial. Obviamente, nosotros discutimos en paritaria cuestiones transferidas a las condiciones de trabajo. Y condiciones de trabajo dignas es igual a calidad educativa. No solamente nos referimos a un docente bien pago, nos referimos a las posibilidades de todos los niños y jóvenes de estar en la escuela, a la obligatoriedad de la escuela, a edificios en condiciones, a capacitación docente gratuita y en servicio, a reformas curriculares que tengan que ver con la actualización de contenidos, a la inclusión de todos los chicos en la escuela y a las posibilidades, obviamente, que tienen los docentes de trabajar en pos de esa calidad educativa que tan vapuleada está, de la que tanto habla todo el mundo, y que el gobierno nacional pretende responsabilizarnos, incluso hablando en el medio del conflicto de los resultados de un operativo de evaluación. Nosotros, desde que asumió el gobierno nacional, no hemos tenido más que ataques
Bueno, pero queda en evidencia el gobierno, queda en evidencia. Patricia, hablando justamente de eso, vos representás a los colegios privados, que en realidad no son tan privados como los que se hablan en Buenos Aires de otro nivel privado, ¿no es cierto? Donde se pagan cuotas exageradas y una serie de cosas. Pero vos considerás que es así, que la educación de un niño de una escuela pública es tan diferente a la de un privado? No considero, porque los docentes, incluso muchos docentes compartimos trabajo en educación pública y en educación privada. Yo creo que la intención sí del gobierno es dividirnos en el conflicto, estigmatizar, poner en contra de la gente, poner en discusión una cuestión que debe garantizar el Estado. Y cuando Macri dice que algunos niños tienen que caer en la escuela pública, está demostrando todo lo que piensa. Lo público para Macri es lo malo, es lo barato, es lo de mala calidad, y no es así. Y me refiero no solamente a educación, me refiero también a salud, y a un montón de cuestiones que son responsabilidades indelegables del Estado. Y lamentablemente lo que pretende, ante la unidad de todos los gremios docentes del país, es justamente dividir. Nosotros fuimos claros en todos nuestros discursos y en todo lo que decimos. Acá estamos hablando de trabajadores de la educación. No hablamos de las escuelas privadas caras como el Cardenal Newman, donde estudió Macri, sino que estamos hablando de escuelas donde en muchos casos suple la función del Estado. Hay muchas escuelas, voy a poner un ejemplo, en Videla, a 90 kilómetros de acá, si no hubiera una escuela secundaria privada, los chicos no tendrían posibilidad de hacer escuela secundaria. Tendrían que trasladarse, por ejemplo, como tantos otros ejemplos, ¿no? Y entonces, bueno, de esa educación estamos hablando, y de los trabajadores de la educación, de los docentes privados, que como lo dijimos en algunos carteles, no somos ni voluntarios ni apóstoles, somos trabajadores. Que peleamos por nuestros derechos, somos trabajadores igual que el resto, peleamos por nuestros derechos, no somos los dueños de las escuelas, somos los laburantes, y que somos los que sostenemos esa educación que pretende avasallar el gobierno nacional. Claro. ¿Vos te acordás por las dudas cuántos días de paro hubo el año pasado, no? El año pasado iniciamos el año con un par de días, y después hicimos en el segundo semestre, después de la vacación de julio, 7 días de paro, reclamando la reapertura de la paritaria nacional y de la paritaria provincial para rediscutir salarios. Vamos a poner un cálculo de 10, 11 días. Sí, por lo menos, sí. En total, en un año. ¿Eso modifica la capacidad del chico para aprender? No, en absoluto, en absoluto. Nosotros lo que decimos es que cantidad de días no garantiza calidad, independientemente de lo establecido en la normativa respecto de los primeros 180 días y después 190, que son los días que acuerdan los ministros en el ámbito del Consejo Federal de Educación. La cantidad no garantiza, digamos, la calidad de la educación. Por eso decimos, cuando nosotros decimos no estamos en el aula, estamos en la calle peleando por mejores y más derechos, estamos diciendo justamente eso. De todos modos, todos sabemos que los docentes, después con nuestras estrategias y nuestras actividades, recuperamos de alguna manera lo que se pueda perder, entre comillas, en un día de paro. Que insisto, no se pierde, sino que se ganan reclamos, se ganan derechos, porque cuando hacemos una medida de fuerza no solamente estamos pidiendo incrementos salariales, sino que estamos hablando de una mejor escuela para todos. Patricia, ¿cómo ves a los delegados cuando hacen las reuniones ante las amenazas de descuento, ante la amenaza de reemplazos? ¿Están fuertes todavía? Los empleadores siempre aprovechan para amenazar, argumentando que están presionados por los padres que pagan cuota, y el padre que paga cuota cree que tiene derecho a exigir, por ejemplo, que el docente no se adhiera a una medida de fuerza. Y esas actitudes, por suerte, están de alguna manera mermando, pero siempre hay algunas
algunas situaciones que avasallan derechos. El tema es animarse a denunciarlo, porque bueno, siempre la amenaza de la sanción, del descuento, hasta del despido, siempre está. Pero yo recuerdo que los despidos que ha habido en los últimos tiempos, tanto en la sección de Santa Fe como en la de Rosario, no ha sido precisamente por una adhesión a un paro, pero bueno, de todos modos siempre es un tema a considerar. El tema es animarse a denunciarlo, y obviamente que los docentes se animen, por supuesto, a hacer maneras de fuerza. No es casual que estos últimos paros han tenido en el interior el 100% de adhesión, y en la ciudad han superado el 90%. De 180 escuelas privadas en la ciudad, solo 8 o 9 no han parado. El resto lo han hecho, y eso indica, digamos, no solamente el enojo que tienen los docentes al respecto, sino la fortaleza gremial, de alguna manera, de reclamar todos juntos y de entender que si yo no reclamo, nadie lo va a hacer por mí. Exacto. Lo que plantean los delegados siempre en las reuniones es: algunos hacemos el esfuerzo y todos cobran el beneficio, digamos. Y es cierto, aquel docente que no hizo paro va a cobrar el incremento salarial, esté de acuerdo o no, le guste o no, sea aceptable o no, sea suficiente o no, pero lo va a cobrar. Y entonces lo que el docente, los delegados plantean es, bueno, el reclamo debe ser de unidad, porque también después los beneficios son para todos. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, Patricia, la salida, y te vamos a molestar mañana para ver qué propuesta hace el gobierno mañana, en esta tarde, digo, para saber la respuesta. Bueno, aunque ustedes demoran 2 o 3 días, el miércoles recién podrán tener hasta que hablen con los delegados. Claro, hasta que se hablen con los delegados. Bueno, exactamente. Te agradecemos mucho, Patricia, la salida. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, que tengan buen día. Buen día.